Este año es el 170 aniversario de Sherlock Holmes, el más conocido investigador y detective de la historia. Él apareció por primera vez en una historia publicada en 1887, que se llama Estudio en Escarlata. Es precisamente en este libro que dice que para poder realmente saber y conocer tenemos que ignorar lo superfluo. La frase de Holmes en esta historia dice que el cerebro de un hombre al principio es como un pequeño desván vacío, que cada cual va amoblando como elige. Y la habilidad consiste en no guardar más que los útiles que puedan ayudarte a hacer tu trabajo. Esta es la inexorable lógica de Sherlock Holmes. Hoy vamos a hablar del sabueso de los Baskerville, tal vez la más famosa de las historias del detective. Es publicada algo después de que él aparentemente haya sido muerto en las cascadas de Reichenbach y que el público lector empieza a extrañarle y a reclamar que vuelvan las historias de Sherlock Holmes. Es una de las 4 que podíamos llamar novelas cortas, el resto son relatos bastante más breves y sin lugar a dudas la más singular, porque combina un elemento sobrenatural que no aparece en las otras historias con una trama particularmente compleja. Así comienza la historia narrada por Eugenio Barona. El señor Sherlock Holmes, que de ordinario se levantaba muy tarde, excepto en las ocasiones nada infrecuentes en que no se acostaba en toda la noche, estaba desayunando. Terminamos pronto de desayunar y Holmes, en bata, esperó a que llegara el momento de la entrevista prometida. Nuestros clientes acudieron puntualmente a la cita. El reloj acababa de dar las 10 cuando entró el doctor Mortimer, seguido del joven baronet, un hombre de unos 30 años, pequeño, despierto, de ojos negros, constitución robusta, espesas cejas negras y un rostro de rasgos enérgicos que reflejaban un carácter batallador. Vestía un traje de tuit de color rojizo y tenía la tez curtida de quien ha pasado mucho tiempo al aire libre, si bien había algo en la firmeza de su mirada y en la tranquila seguridad de sus modales que ponían de manifiesto su noble cuna. La historia comienza con Holmes metiéndose con Watson, a quien siempre pone en ridículo y de alguna manera pone en evidencia su falta de capacidad deductiva. Le habla de la identidad de un visitante que por error ha dejado su bastón en el 221B de Baker Street, la dirección ficticia en la cual vive el detective. Es el doctor James Mortimer, que aparece rápidamente en la escena. Un residente en la región de Dartmoor, una zona de páramos la zona de Devon en Inglaterra, que trae 2 documentos para que él los lea e investigue un misterioso caso, el del sabueso de los Baskerville. Esta es la leyenda del perro de Baskerville. Dícese que en un tiempo, Sir Hugo de Baskerville fue señor del solar de sus antepasados. Era un hombre salvaje, blasfemo, impío, un verdadero malvado, a quien dominaba su inclinación hacia lo perverso y cruel. Su nombre fue símbolo de horror en todo el condado. Y así, la maldición de Sir Hugo cayó sobre toda su casta en forma de un perro infernal para llevar por siempre la desgracia a la familia Baskerville. Debéis tener cuidado de evitar el páramo en las horas infernales que le invaden los poderes del mal, o podríais encontraros con el perro del infierno, el perro de Baskerville. Y así termina la leyenda. Ese es el principio de la película de la Hammer, del genial Terence Fisher, que hizo en 1959, tal vez el detective más canónico que hace de Holmes, que es Christopher Lee, el gran actor de tantas películas de terror de los años 60.
El documento viene de 1742 y, como escuchan, es la leyenda acerca de este sabueso de Baskerville, una especie de bestia espectral que ha tomado la vida de un personaje malvado, Hugo Baskerville, en 1648. Y desde entonces todos los descendientes sufren la plaga o maldición que viene de él. Holmes inicia su investigación con una señal de aburrimiento y de hastío, algo característico también de muchas de las historias de Holmes, que busca realmente en todos los casos algo que despierte su curiosidad. Hay muchas leyendas parecidas. No veo por qué tendría que encontrar esta especialmente interesante. ¿Qué dice usted, Watson? Pues yo creo que las intenciones del Dr. Mortimer no pueden ser mejores, pero poco puede sacarse de lo que nos ha contado. Tenía la impresión de que los hechos que le he relatado podrían interesarle como detective. Ahora veo que estaba equivocado. Buenas tardes. Dr. Mortimer, ¿no fue algo más importante lo que le trajo desde Devonshire a Baker Street? ¿Algo que ocurrió en Dartmoor el viernes 13 de junio? ¿Cómo? ¿De modo que ya lo sabe usted? Yo no sé nada, salvo que vive usted en Dartmoor, que lleva en la cartera un ejemplar del Devon Country Chronicle del 14 de junio, que el periódico se publica los sábados, pero entra en prensa el jueves. Lo ha conservado por algo de vital importancia. Las titulares no traen nada interesante, por tanto debe de estar en las noticias de última hora. Y siendo así, lo que sea ocurrió el viernes 13 de junio. Esto es extraordinario. Elemental. No hay nada extraordinario en emplear los ojos. Ahora, ¿está dispuesto a darnos a conocer los hechos? Sí, claro. Dadas las circunstancias, desde luego. Empiece. Gracias. He aquí lo que dijo el periódico. Caballero de Devonshire hallado muerto. El cadáver de Sir Charles Baskerville descubierto en Dartmoor esta mañana. No se sospecha que sea asesinato. La noticia en la edición siguiente fue mucho más extensa. ¿Dónde está? Ah, sí, aquí. La muerte de Sir Charles Baskerville ha sumido en la tristeza al pequeño pueblo de Grimpen, Dartmoor. El Dr. Mortimer, conocida personalidad de Devonshire, ha manifestado Si me lo permite, Dr. Mortimer, prefiero conocer los hechos explicados directamente por usted. Por favor. Muy bien. La verdad simple y llana es que hace una quincena, Sir Charles Baskerville fue hallado muerto en el páramo. ¿Quién lo encontró? Su criado, Barrymore. Él y su mujer sirven en el palacio de Baskerville. Fue a buscarme y me llevó a donde estaba el cadáver. ¿Dónde estaba exactamente? Tengo entendido que en Dartmoor, pero aquello es muy extenso. Junto a las viejas ruinas de la colina, no lejos de Baskerville, donde murió Sir Hugo, según la leyenda, y las circunstancias fueron exactamente las mismas. Así comienzan y acaban la mayor parte de los relatos de Holmes. Está el Dr. Watson leyendo el periódico y Holmes fuma en pipa o saca notas discordantes de su violín si no está mirando por la ventana. Por supuesto aparece también la señora Hudson, que trae enseguida la bandeja de comida o té con la que comienza la historia y acaba. Watson aprecia con placer la comida y Holmes la considera una mera necesidad. Sus clientes suelen llegar por una carta anónima o una visita inesperada, siempre para la consternación de la señora Hudson. Si no es Watson quien llama la atención del detective con un suceso misterioso que acaba de leer en el periódico. Una de las frases favoritas de Holmes es: "Este caso tiene ciertamente algunos puntos de interés". Aunque la primera vez que se encuentra con el cliente, como aquí ocurre, da igual lo ilustre que sea, Sherlock suele parecer querer rechazar el caso. Las personas que ayuda están siempre o en situación de desventaja o acusados falsamente de un crimen. A continuación emprende siempre esa investigación con una metodología estrictamente clínica. Sabiendo usted que Sir Charles murió de muerte natural, insinuó algo más horrible, que pudo haber tropezado con el perro de la maldición de los Baskerville. ¿Cree de verdad en esa leyenda? La vida y la muerte encierran cosas que no podemos comprender, señor Holmes. Entonces debiera haber consultado a un sacerdote, no a un detective. ¿O supone que yo ejerzo algún poder misterioso? No, claro. Y esta es la canción que aparece en la última versión televisiva de Holmes, la de Benedict Cumberbatch, para la BBC. Es un tema de Tanita Tikaram. Esta cantautora es británica, pero nació en Alemania y es de origen malayo, hija de un funcionario del ejército en Fiji. All good children need travel and shoes. Drive your problems from here. All good people
the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. Twist in My Sobriety, canta Tanita Tikaram. Conan Doyle nació en una familia católica de origen irlandés. Él se cría en Edimburgo y su padre era alcohólico. Trabajaba de funcionario en la Oficina Escocesa de Obras Públicas, a la vez que hacía ilustraciones de libros, entre ellos El Estudio en Escarlata, el primero de Holmes, pero también El Progreso del Peregrino, del famoso predicador bautista John Bunyan, o incluso La vida y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe, del presbiteriano Daniel Defoe. La familia tenía 9 hijos y los problemas aumentan con la adicción al alcohol y Doyle es mandado interno a un colegio. El último año lo hace en una escuela jesuita que había en Austria, donde parece que renuncia también a su fe católica. Doyle estudia medicina luego en Escocia, en Edimburgo, con el famoso Dr. Bell, que era el autor de un manual de operaciones quirúrgicas, pero es el que inspira el personaje de Holmes. Dice que sabía más del paciente con unas cuantas miradas rápidas que con cualquier pregunta. Tras servir como médico en un ballenero, navega a África, donde conoce la brutalidad del tráfico de esclavos en el Congo, que luego denunciaría. Y al regresar a Inglaterra tiene su primer contacto con el esoterismo de la teosofía, poco antes de casarse con una viuda que era su paciente. Tras el nacimiento de su primera hija, Doyle se traslada a Londres, donde va a trabajar de oculista, especializado en la visión, y enseguida se dedica profesionalmente a la literatura. Así sigue la historia del sabueso de los Baskerville, leída por Eugenio Barona. El viaje fue rápido y agradable, y lo empleé en conocer mejor a mis 2 acompañantes y en jugar con el Spaniel del Dr. Mortimer. En pocas horas, la tierra parda se convirtió en rojiza, el ladrillo se transformó en granito y aparecieron vacas bermejas que pastaban en campos bien cercados donde la exuberante hierba y la vegetación más frondosa daban testimonio de un clima más fértil, aunque también más húmedo. El joven Baskerville miraba con gran interés por la ventanilla y lanzó exclamaciones de alegría al reconocer los rasgos familiares del paisaje de Devon. «He visitado buena parte del mundo desde que salí de Inglaterra, Dr. Watson», dijo, «pero nunca he encontrado lugar alguno que se pueda comparar con estas tierras». Por encima de los verdes cuadrados de los campos y de la curva de un bosque, se alzaba a lo lejos una colina gris y melancólica, con una extraña cumbre dentada, borrosa y vaga en la distancia, semejante al paisaje fantástico de un sueño. Baskerville permaneció inmóvil mucho tiempo, con los ojos fijos en ella, y supe por la expresión de su rostro lo mucho que significaba para él ver por primera vez aquel extraño lugar que los hombres de su sangre habían dominado durante tanto tiempo y en el que habían dejado una huella tan honda. Yo también pasé un verano en los páramos de Dartmoor, en la primera adolescencia. Como hijo único, andaba solitario por medio de este pasaje espectral, realmente extraño, donde venía a mi cabeza, claro, las imágenes de esta historia que conocía tanto en el libro como en la película. La historia se narra por vía de notas de Watson, que está de vuelta con Holmes en Londres, y a partir de esa serie de entradas en su diario vamos descubriendo lo que ocurrió desde que saben de la muerte de Charles Baskerville, cuyo cuerpo fue encontrado como evidencia de una presencia que parecía no humana, las huellas de un sabueso enorme. Charles es el único descendiente que queda de Baskerville y va a llegar de su hogar en Canadá, donde se ha establecido, a volver a esta región de Devon. Y deja entonces misteriosamente huellas desde su hotel en Londres que le llevan a Watson a acompañar también a Baskerville y Mortimer, mientras Holmes permanece en Londres, a quien luego le cuenta toda esta historia posteriormente por medio de sus notas del diario.
La muerte de la mujer de Doyle, una devota protestante, en 1906, cuando tenía 49 años, cambia su vida. Doyle había rechazado el catolicismo, pero con él toda la fe cristiana. Al leer y estudiar sus fundamentos, dice: descubrí que eran tan débiles que mi mente no se podía basar en ellos. El escritor se propone no aceptar nunca nada que no le sea demostrado. Los males de la religión vienen a todos de aceptar cosas que no pueden ser probadas, escribe. Y cuando tenía 21 años recuerda haber asistido en 1881 a una conferencia en Birmingham sobre si la muerte era el fin de todo. Señor Castle, su labor como detective avergonzaría al mismísimo Sherlock Holmes. Felicitaciones, soy Arthur Conan Doyle. Charles Castle. Gracias. No esté tan circunspecto, Edward. Incluso a mí me había convencido esa fotografía. Viajamos en la oscuridad y por eso debemos tropezar una y otra vez. Quizás esto sea lo que llamamos un fraude. Nuestra época es oscura. Por eso debemos cultivar la esperanza como una preciada flor. Somos pioneros que exploran los límites que separan este mundo de otro mejor. Y como no existen mapas de ese territorio, a veces nos extraviamos. ¿Es eso un delito? Lo es ofrecer esperanza a la gente cuando no la hay. ¿La muerte y lo que viene después de ella no le parece un gran misterio? Como cuando cae un árbol y queda inerme en el suelo. No es más misterioso que el punto al final de una frase. ¿Así que la vida es la preparación para algo que nunca ocurre? Parece un orden sin sentido. Tuve la oportunidad de creer que así es. He perdido un hijo en la guerra. Y un poco antes a mi mujer. Sin embargo, pienso que volveremos a estar juntos y me regocijo. ¿Ha perdido usted a alguien, señor Castle? No he venido aquí para ser convertido. Yo diría que ha venido aquí por la misma razón que los demás. Creo que es usted un buscador de la verdad, señor Castle. La película Fotografiando Hadas indaga en esa búsqueda de lo que hay después de la muerte del escritor Conan Doyle, donde aparece como personaje. Aquella conferencia le dejó algo escéptico, pero 6 años después acude a una sesión espiritista, que le lleva a enviar una carta a la revista que tenía la Alianza Espiritista de Londres, llamada Luz, y que él mismo acabaría un día financiando. Se empieza a interesar cada vez más por ello, aunque reconoce que es un terreno traicionero, difícil, donde acecha el fraude y es posible el autoengaño. Sin embargo, la recompensa posterior supone una gran paz espiritual. Como han oído, ha perdido a su hijo y a su esposa y busca temer ya no a la muerte, sino sentir la consolación de que tras la muerte de los que ama habrá un reencuentro. En 1917 tiene una interesante experiencia espiritual en una sesión. Cree ver a su madre y a su sobrino, tan claramente como los vio en la vida. Y piensa entonces que hay un cuerpo espiritual. Busca superar la barrera aparentemente imposible de cruzar entre la vida y la muerte. No podía aceptar simplemente la separación final de aquellos seres queridos. Así que en los años 20 dedica toda su energía Doyle al espiritismo. Viaja a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica, donde lo promueve, escribe libros, da conferencias y de hecho es el último que publicó, una colección de ensayos, llegando a abrir una librería especializada sobre el tema en Londres. Y esta es la canción que hace la pelirroja canadiense Lorena McKinnitt para la película Fotografiando Hadas del año 2007. El tema se llama The Mummer Dance y apareció en uno de sus álbumes y tiene un lugar especial en este film que indaga en el episodio de la supuesta fotografía de estos seres fantásticos que son las hadas. Ese año 1922 está investigando Doyle unas fotos tomadas por un adolescente, 5 años antes, que demuestran que las hadas existen. Dressed in red.
En 1971, la chica, que ya era anciana, reconoció en un programa de la BBC que todo fue un fraude. La niña que aparece en esa imagen con 10 años confesó luego en una entrevista el año 82 que las fotos estaban manipuladas, que eran dibujos y recortes superpuestos. Ese mismo año que investiga las supuestas fotos de hadas, Conan Doyle asiste con su segunda esposa, Jean, a una sesión en Nueva York donde dice ver a su madre. 3 días después, el medium espiritista es arrestado por la policía, acusado de fraude. El espíritu era la señora Thompson, la esposa del matrimonio que le acompañaba. En ese mismo año, el matrimonio coincide además con el escapista Houdini, que se dedica a desprestigiar a mediums. Los Doyles no solamente creen que se desmaterializa, sino que en una sesión en el hotel, su esposa pretende recibir un mensaje de la madre de Houdini. Cuando el ilusionista intenta desilusionarle, cree que está siendo simplemente modesto. La ingenuidad con la que Doyle investiga lo que hay en esta vida más allá de la muerte choca con la lógica de Holmes. Dice Chesterton que cuando el hombre deja de creer en Dios no es que no crea en nada, es que cree en cualquier cosa. Cuando uno se acerca así al mundo del ocultismo, una de las cosas que te llama la atención es esa extraña mezcla que hay de sinceridad y de engaño. Es como si lo extraño se convirtiera en sinónimo de sobrenatural, lo ridículo en espiritual, y lo opuesto a la razón no es la fe, sino que es el absurdo. Una tragedia que se haya cambiado el milagro por la superchería, la religión por la secta y la realidad trascendente por el más burdo fraude. Es por eso que la Biblia invita a consultar en esa palabra divina una dirección segura. En este mundo no podemos entrar a ciegas y tanteando en la oscuridad. Nuestro conocimiento tiene que basarse en la realidad cierta y segura de lo que Dios nos revela acerca de la vida. Por eso es que el Antiguo Testamento está lleno de advertencias a consultar a los espíritus. Doyle hizo las preguntas correctas. No hay nada más importante que saber que la muerte no es el fin, pero buscó la respuesta en el lugar equivocado. Jesús nos dice que después de la muerte hay una gran división y separación. Es la que divide al hombre rico de su parábola de Lázaro. El hombre rico le pide a Abraham que pueda volver Lázaro de los muertos y que le advierta a sus hermanos de que no vayan a ese lugar de tormento donde se encuentra. La respuesta no puede ser más significativa. Las Escrituras tienen que atiendan a su testimonio, porque si no le hacemos caso a lo que Dios nos dice en la palabra, tampoco nos convencerá alguien aparecido de los muertos. Solamente hay uno que ha venido de la muerte, que es Cristo Jesús, y es por él que conocemos la verdad de la vida y la vida eterna. Pueden escuchar estas reflexiones que tenemos aquí en Al Trasluz, a la luz de ese libro que nos trae la palabra de vida. Se emiten cada jueves a las 8:30 dentro del programa de Dynamis Radio que se llama El Pulso de la Vida. Luego son subidas como podcast a las plataformas donde pueden escucharlo, como la que tiene la emisora de Dynamis en SoundCloud. También lo encontrarán con el nombre del Pulso de la Vida dentro de iVoox, una popular plataforma donde hay muchos podcasts. Incluso donde está tanta música, en Spotify, lo encontrarán, así como si es un usuario de Apple, en iTunes. Incluso en TuneIn y el propio YouTube puede encontrar nuestros podcasts. Dani Panduro ha entrelazado aquí las músicas, los fragmentos del libro, de las películas, las canciones y mi propia voz. Yo soy José de Segovia. Les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos, juntos o por separado.